Muy buenas tardes, cuando son las 6:01 damos ya la bienvenida a nuestro compañero Jorge Martorell de Un Poco de Derecho con el espacio Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José. Muy bien. ¿Tú? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí estamos, ya hacía tiempo que no te veía, te echaba de menos ya. Es que es verdad, yo también a ti, es recíproco. Me alegro, me alegro. Bueno, hoy tenemos un tema también complicado e interesante, a la par. Correcto, un tema y a veces olvidado, ¿vale? En el día de hoy nos vamos a centrar en las sustituciones, en las herencias o las sustituciones hereditarias, ¿vale? En muchas ocasiones, pues el hecho de que un heredero que está nombrado en el testamento, pues haya fallecido o haya renunciado a la herencia o quiera renunciar, ¿vale? Nos plantea el problema de quién va a ocupar su lugar, el lugar de este heredero que no quiere o no puede heredar. Esta situación que es la que vamos a tratar hoy, es la que se denomina sustitución hereditaria o sustitución en la herencia. ¿Qué es una sustitución hereditaria? Una sustitución hereditaria se da cuando una persona ocupa el lugar del nombrado heredero en una herencia. ¿Vale? Hay un primer heredero y un segundo heredero. Encontramos varios tipos de sustitución, ¿vale? En el Código Civil, se encuentran regulados todos en el Código Civil. En primer lugar, encontramos la sustitución vulgar, ¿vale? Todas las sustituciones tienen nombres así curiosos o complejos, ¿vale? ¿Qué es la sustitución vulgar? Pues la sustitución vulgar es una disposición del testamento, una cláusula del testamento, según la cual, en virtud de la cual, pues el testador nombra, como os decía antes, un segundo heredero para el caso de que el que había nombrado primeramente pues haya fallecido o no pueda o no quiera heredar. ¿Vale? Se encuentra regulado concretamente en el artículo 774 del Código Civil. Y este artículo comprende los tres supuestos. En primer lugar, cuando el heredero ha muerto antes que el testador, antes que la persona que ha hecho testamento, esta situación recibe el nombre de premoriencia, muerte previa. En segundo lugar, cuando el heredero no quiere heredar, la renuncia o repudiación de la herencia. Y en tercer lugar, cuando el heredero es incapaz para aceptar la herencia, ¿vale? Lo habitual es que cuando uno tiene hijos, pues establezca esta sustitución vulgar en favor de los descendientes de sus hijos, de los nietos del testador, ¿vale? Pero en ocasiones no se tiene esa descendencia y por lo tanto se da lo que se conoce con el nombre de derecho de acrecer. Este derecho implica que los que no tienen descendientes, no tienen sustitutos, al haber fallecido o al haber renunciado, pues su parte aumenta la parte de los otros coherederos. Será el derecho de acrecer. Acrece en la parte de los herederos que sí que van a recibir esa herencia. La cláusula típica que se suele hacer constar en los testamentos es nombro herederos a mis hijos Pepe y Pepa con sustitución vulgar en favor de sus descendientes y en caso de que no los haya, con derecho de acrecer entre los propios herederos. Esa es la cláusula más típica que se suele establecer en los testamentos, ¿vale? Si se hace referencia a sustitución vulgar, comprenderá estos tres tipos de sustitución: premoriencia, renuncia o incapacidad. Ahora bien, si se quiere excluir alguno de estos tres tipos, lo que se debe hacer es mencionarlo de manera expresa en el testamento. Por ejemplo, que es muy habitual, el no incluir la renuncia, establece la sustitución vulgar, pero solo para el caso de premoriencia, de que haya muerto antes el heredero, o de incapacidad, de que sea incapaz para heredar. Esto es lo muy típico. En estos casos, si alguno de los herederos decide renunciar a esa herencia, pues tiene que saber que su parte no va a ir a sus hijos, a sus descendientes, sino que aumentará la parte de sus hermanos, del resto de coherederos. Desde mi punto de vista, ¿vale? Yo siempre que preparo un testamento lo hago. Lo conveniente es incluir los tres supuestos, porque no sabemos en qué situación nos podemos encontrar cuando tengamos que aplicar esas cláusulas testamentarias cuando fallezca el testador, ¿vale? Aunque lo que se suele hacer habitualmente es no incluir la renuncia, pero yo entiendo que debe incluirse y sobre todo por dos aspectos que nos encontramos cuando los clientes vienen aquí, una vez ya fallecido el familiar. Y el primero es, algunos herederos quieren renunciar a la herencia
por el hecho de que a lo mejor en su vida profesional no les ha ido muy bien y pues tienen algunas deudas y tienen miedo de que si aceptan la herencia, pues le puedan embargar esos bienes que heredan y por lo tanto muchos dicen, pues yo prefiero renunciar y que lo reciban mis hijos. Esto es una de las causas por las que entiendo que debe incluirse esa posibilidad ante la renuncia, de la sustitución en favor de los descendientes, incluyendo la renuncia. Algunos pueden pensar así rápidamente, pero eso a lo mejor supone un delito de alzamiento de bienes, ¿vale? Estoy renunciando a una herencia para no tener que pagar mis deudas. Pero no es así. ¿Y por qué no es así? Porque el Tribunal Supremo, en sus sentencias, ha indicado que cuando uno renuncia a una herencia, el patrimonio que forma parte de esa herencia no ha llegado a formar parte del patrimonio del renunciante y por lo tanto no ha llegado a distraer bienes de su patrimonio para no pagar esas deudas, ¿vale? Por lo tanto, desde ese punto de vista nos tenemos que quedar tranquilos. Y la segunda razón por la que considero que sí que debería incluirse la renuncia dentro de la sustitución vulgar es ya relativa al tema de impuestos a pagar, ¿vale? La renuncia por parte de uno de los herederos, si le sustituyen sus descendientes, pues el heredero puede que tenga 2 o 3 hijos, ¿vale? A la hora de calcular el impuesto de sucesiones, cuantos más personas hereden, menos impuesto pagarán. Los 3 hijos que reciban a causa de que ha renunciado su padre van a pagar en su conjunto menos que lo que pagaría el padre si heredará él solamente todo el patrimonio que corresponde, ¿vale? En el despacho utilizamos mucho para el tema del impuesto de sucesiones la frase de divide y vencerás. Cuanto más personas se divide en la base imponible, menos va a ser el pago del impuesto de sucesiones. Pero bueno, la forma de ahorrar impuestos de sucesiones daría para muchos programas. Ya hemos hablado de la primera sustitución, que es la sustitución vulgar. Ahora nos centramos en la segunda, que es la sustitución pupilar. ¿Esta sustitución cuándo será? La sustitución pupilar será cuando los padres, en el propio testamento, pues establecen esa sustitución, nombran unos sustitutos para sus hijos, para el caso de que estos fallezcan antes de tener 14 años, ¿vale? Es decir, solo se prevé para menores de 14 años. El padre, se encuentra regulado también en el Código Civil, en el artículo siguiente, en el 775, y la razón de ser de esta sustitución, de la sustitución pupilar, es que los menores de 14 años por ley no pueden hacer testamento. Entonces, el no poder hacer testamento puede dar lugar a que los bienes que debe recibir ese menor, si este menor fallece, los reciba pues una persona que no queremos que reciba esos bienes. Se ve muy claro en un ejemplo básico. La típica persona, un señor que tiene un hijo de 12 años, ¿vale? El señor está divorciado de la madre de su hijo. Este señor no había establecido en su testamento esa sustitución, ¿vale? Había dicho simplemente que su heredero era su hijo, que tenía 12 años. El señor fallece y posteriormente a los meses fallece el hijo. Como no se había establecido esa sustitución y el heredero de ese hijo va a ser su madre, la exmujer del primer señor del que hablamos, al final los bienes del señor los recibirá su exmujer. Con esto evitamos que los bienes acaben en manos de quien no se quiere. Ahí la cláusula típica que se utiliza en estos casos cuando hay un menor de 14 años es el de nombro heredero a mi hijo Pepe con sustitución vulgar a favor de mi amigo Andrés, para el caso de que mi hijo Pepe fallezca antes de tener los 14 años, ¿vale? Con eso evitamos que, al menos hasta los 14 años, los bienes, si no establecemos esa sustitución, pues pasen a formar parte del patrimonio de una persona pues, de la cual no nos gustaría que formaran parte esos bienes. En tercer lugar, encontramos la denominada sustitución ejemplar. Como ya he dicho, tienen nombres curiosos. Esta sustitución, la sustitución ejemplar, es aquella en la que los padres nombran un sustituto para su hijo mayor de 14 años, pero que ha sido incapacitado judicialmente por sentencia a causa de una enajenación mental, dice la ley. También se encuentra regulado en el Código Civil, como decíamos, en el artículo siguiente, en el artículo 776, y la razón de ser de esta sustitución es la misma.
el incapaz no puede otorgar testamento, a menos que la sentencia de incapacitación diga lo contrario, ¿vale? Sí que es verdad que la sentencia de incapacitación puede autorizar a hacer testamento por el grado de la discapacidad que parezca la persona, o puede no decir nada al respecto. Sí que es verdad que el Código Civil establece una posibilidad en sus artículos en la que posibilita que el incapaz mayor de 14 años pueda hacer testamento, pero siempre que haya dos médicos, dos facultativos que respondan o acrediten de la capacidad del incapaz. Hay que tener en cuenta que la incapacidad tiene muchos grados, desde una persona bipolar que tiene intervalos lúcidos, como dice la ley, que por lo tanto sí que podría hacer testamento, hasta una persona que tiene parálisis cerebral, ni habla, ni camina y que no podría hacer el testamento. Entonces, en los casos en los que el incapaz no puede hacer el testamento y con la finalidad, la misma que con la pupilar, de que los bienes del hijo incapaz no los herede una persona no deseada, pues establece en el testamento la sustitución ejemplar. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de incapacidades que muchas personas se pueden preguntar, ¿y no puede hacer el testamento del tutor? Porque se nombra un tutor al incapaz y este tutor se supone que puede hacer todo el nombre del incapaz. Pues en concreto el hacer testamento es un acto que no es posible hacer por medio del tutor o del curador, porque la ley dice que es un acto personalísimo, que solo puede hacerlo uno mismo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con la sustitución ejemplar es una especie de testamento del incapaz hecho por el padre o por la madre, ¿vale? En cuanto a la sustitución pupilar y la sustitución ejemplar, existe una discusión jurídica muy, muy interesante, ¿vale? En torno a cuáles son los bienes que deben formar parte de esa sustitución. Los bienes de la herencia del menor o del incapaz, cuáles son los que darán lugar a que lo reciba el sustituto, ¿vale? Encontramos dos líneas fundamentales. Por un lado, encontramos la línea que mantiene el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dice que todos los bienes del menor o del incapaz van a ir a parar a la persona a la que se le ha nombrado como sustituta del menor o del incapaz. Y la segunda línea es la que mantiene la Dirección General de los Registros y del Notariado. Esta Dirección General establece o sostiene que los bienes que irán a parar al sustituto del menor o del incapaz únicamente serán los bienes que el menor incapaz hubiera recibido de la persona que hizo el testamento y estableció la sustitución. La diferencia es muy importante, ¿vale? Sin ánimo de querer ir en contra de lo que diga el más alto tribunal, el Tribunal Supremo, yo soy partidario de la postura adoptada o sostenida por la Dirección General de los Registros y del Notariado. ¿Por qué? Porque si mantuviéramos la postura del Tribunal Supremo, nos podríamos encontrar ante la situación en la que dos padres divorciados, los dos hacen testamento, los dos establecen la sustitución en favor de personas distintas. Fallecen los dos, fallece el menor, ¿y a quién van los bienes del menor? ¿Al sustituto nombrado por el padre o al sustituto nombrado por la madre? Por lo tanto, no se podría resolver esta situación. En cambio, según la postura de la Dirección General del Registro y del Notariado, lo que habría que diferenciar son dos tipos de bienes. Por un lado, los que el menor o el incapaz ha recibido del padre que hizo o que preveyó en el testamento la sustitución, y por otro lado, los bienes que pertenecían al propio menor o al propio incapaz. En el primer tipo de bienes sí que los recibirá el sustituto, el nombrado sustituto por el padre cuando hizo el testamento, pero respecto de los bienes que formaban parte del patrimonio del menor o del incapaz, pues estoy pensando, por ejemplo, en una cuenta corriente donde el menor iba guardándose las estrenas de Navidad, ¿vale? Un menor no va a tener una casa, pero por ejemplo, ese caso en el que hay un dinero. Respecto de esos bienes, lo que sería abrir lo que se conoce como declaración de herederos ab intestato, que creo que en algún programa anterior hemos hablado de ella. Es decir, se entiende que ha fallecido sin testamento y por lo tanto sus bienes los recibirá pues quien la ley diga que tiene que recibir, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que por qué hemos de suponer que el menor o el incapaz no va a querer que sus propios bienes vayan a favor de su padre o su madre
porque sus padres estuvieran divorciados. Por lo tanto, por eso entiendo yo que respecto de los bienes provenientes del padre que ha hecho el testamento con la sustitución, sí que se debería aplicar la sustitución, pero respecto de los que ya eran propiedad del menor, que no traen causa de su padre, pues sí que habría que abrir la sucesión intestada y recibirlo pues, el familiar, que con arreglo a la ley corresponda. ¿Vale? Esto en cuanto a esta discusión se centra en la sustitución en la pupilar y en la ejemplar, menores de 14 y mayores de 14 incapacitados judicialmente. Y en cuarto lugar encontramos una última sustitución que es la sustitución fideicomisaria. ¿Vale? Se trata de una disposición testamentaria, una cláusula testamentaria del testamento, según la cual el testador pues, ordena al heredero que nombra, le ordena que conserve los bienes y los transmita a un tercero cuando se cumpla pues, un determinado plazo, un determinado tiempo o una determinada condición. También la encontramos regulada en el Código Civil, en concreto en los artículos 781 y siguientes, y en esta sustitución intervienen tres personas. En primer lugar, el fideicomitente, que es la persona que hace el testamento, que otorga el testamento y que hace constar en el mismo este tipo de sustitución. En segundo lugar, encontramos al fiduciario, que es el nombrado heredero, pero con la condición de que entregue esa herencia o esos bienes a un tercero. Y en tercer lugar, encontramos al tercero, al fideicomisario, que es aquel que debe recibir la entrega de la herencia por parte del fiduciario. Esta sustitución tiene un límite, y es que no podrá perjudicar la legítima de los herederos forzosos. Pero encontramos una excepción, y es la que, siempre que establece una sustitución fideicomisaria, es porque es para aplicar esta excepción. Esta excepción radica en que esta sustitución fideicomisaria sí que puede gravar la legítima si es a favor de un descendiente que ha sido judicialmente incapacitado. Normalmente se trata de proteger al hijo pues, que está incapacitado y que se entiende que es el más necesitado de protección. El ejemplo sería el de los padres que al hacer testamento pues, establecen esta sustitución fideicomisaria para que el heredero incapacitado sea el que tenga los bienes y que cuando éste fallezca pues pase a sus hermanos. ¿Vale? Es el más habitual de los casos cuando encontramos una sustitución fideicomisaria. Pero también encontramos otro tipo de sustitución fideicomisaria muy común, muy habitual, que es la sustitución fideicomisaria de residuo. ¿En qué consiste esta sustitución? En nombrar a un heredero, se nombra al heredero a una persona para que disfrute de esos bienes, incluso disponga de los mismos, y que lo que quede, el residuo, lo que no haya gastado, pues pase a una tercera persona en el momento que fallezca el nombrado heredero. El ejemplo típico que vemos muy habitualmente es el del matrimonio que no tiene hijos. ¿Vale? ¿Qué hace este matrimonio? Pues en primer lugar, en su testamento se nombran herederos recíprocamente. Pues uno nombra heredero al otro y el otro al primero. Fallece el primero del matrimonio y lo hereda todo el segundo. El segundo disfruta de esos bienes, incluso puede disponer de los mismos, a no ser que se le haya prohibido, y en el momento fallece el segundo, lo más habitual es que se haya establecido en el testamento que la parte que correspondía al primero la reciban los sobrinos carnales del primero y la parte que correspondía al segundo lo reciban los sobrinos carnales del segundo. ¿Vale? Es lo habitual cuando se trata de matrimonios sin descendencia, sin hijos. ¿Vale? Esto se da en el caso en el que el segundo, el sobreviviente, no se lo haya gastado todo. No haya dicho, pues vendo el piso y me lo gasto todo. Por eso a veces se establece la prohibición de disponer. Es decir, yo te nombro a ti heredero mío, pero no puedes vender este piso porque quiero que mi mitad de piso acabe en manos de mis sobrinos. Es muy habitual. Por lo tanto, y a modo de conclusión, hay que saber que es importantísimo al hacer el testamento pues preparar muy bien todas las posibilidades, todo el abanico de posibilidades que se pueden dar. Pues en ocasiones nos centramos únicamente en pensar quién es mi heredero, pero no preveemos la posibilidad de que
pues no le venga bien aceptar, quiera renunciar o no pueda o incluso haya fallecido, como decíamos. Y es ahí donde entraría nuestra labor como abogados especialistas en testamentos y en herencias, que nos encargamos de visualizar o de atender a todos los supuestos que se pueden dar y adecuar la voluntad del que quiere hacer testamento a lo que realmente quiere, ya que conste eso negro sobre blanco en su testamento, previendo todas las posibilidades y sin dejar, digamos, cabos sueltos que pueden provocar en el futuro discusiones entre todas las personas que intervienen en una herencia. Y una pregunta, en este último caso que nos has comentado, digamos, la parte de residual que queda de que no se ha gastado, si estamos hablando no de un piso, una propiedad, sino dinero metálico, ¿se puede poner alguna cláusula que diga te puedes gastar un porcentaje pero no todo, para yo asegurarme de que vas a dejar un residuo para la persona que va a venir después? Sí, es aplicable el mismo sistema que te decía de la prohibición de vender un inmueble. Sí, en el momento en que yo fallezco hay 100.000 euros en el banco, míos son 50.000 y tuyos 50.000. Yo te nombro a ti heredera, o heredero, pero con la condición de que un tanto por cien de ese dinero a fecha de mi defunción no lo gastes para que puedan recibirlo mis herederos. Como yo siempre digo, en un testamento cabe casi todo. Un testamento, mientras no se infrinja la ley, claro, un testamento puede ir de una página a 1000 páginas y se puede establecer pues, tu voluntad, lo que quieres que pase el día que fallezca. Y lo que te decía, mientras no sobrepasemos los límites de la ley, y ya no me refiero a cometer ilegalidades, ni mucho menos, sino al respeto de las legítimas, de los herederos forzosos, ¿vale? Mientras no se incumplan esos límites, uno con sus bienes hace lo que quiere. Faltaría más, que no pudiera hacerlo, si lo podía hacer en vida, no lo puede hacer para el momento de su muerte. Sí. Bueno, estamos viendo, Jorge, que esto es muy complicado, que hay que tener muchos puntos en cuenta a la hora de hacer el testamento, no solamente los herederos que vamos a dejarlo, sino todo lo que hemos visto. Y yo creo que lo mejor es acudir a un experto, un profesional, para que nos asesore y nos expliquen. Y Marín y Mateo Abogados, que estamos viendo que son los mejores que podemos encontrar. Así que cuéntanos, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Pues podemos contactar a través de la página web www.marinmateoabogados.com o también llamándonos al teléfono 96-320-2876. Ahí podemos exponer nuestro problema y las compañías de recepción pues nos dirigirán al abogado más adecuado a la especialidad del problema que se nos plantee. Estupendo, pues muchísimas gracias, Jorge, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos el lunes que viene. Muy bien, perfecto. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes.